hermanos amados, compartir esta palabra con la ayuda del Señor acerca de la dependencia de Dios. Y antes, hermano, de continuar, hago una aclaración importante, porque al menos, hermano amado, a menos que fuera una total intervención de Dios en todos por igual, hermano amado, esta noche saldríamos todos dependiendo de Dios completamente. Pero quiero hacer esta salvedad. Depender de Dios, hermanos amados, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Hemos de extraer en la Escritura casos, hermano amado, donde han sido exclusivos, hermano amado, donde personas de un día para otro se determinaron a depender de Dios porque reconocieron su señorío, como el apóstol Pablo, y de ahí para allá marcaron un paso dependiendo de Dios. Pero históricamente para la iglesia, hermanos, no ha sido la regla general, sino que la dependencia de Dios, hermanos amados, ha sido un proceso de aprendizaje. La dependencia de Dios es un proceso de aprendizaje y no sucede de la noche a la mañana, pero por algo hay que empezar, pues si no empezamos, hermanos, ¿cuándo desarrollaremos? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, en cuanto a la dependencia de Dios, debe de ser, hermano amado, así como lo aprendemos de las Sagradas Escrituras, a aprender a depender de Dios y no de nosotros mismos, no del hombre. Porque vea esto, hermanos amados, cuando se quiere depender de los hombres, hermano amado, se quiere depender de los demás, incurrimos en gran peligro. En gran peligro. En cuanto a depender de los demás, escuche, hermanos amados, bien puede ser, hermanos, que si yo quiero depender de alguien más, hermano amado, bien puede ser que hasta un milagro reciba por la fe de otro. En cuanto a depender de los demás, puede ser que hasta un milagro reciba por la fe de otro, porque hay gente de fe, hermano. Hay gente de fe, hermanos, que cuando se para y mira para el cielo y sus rodillas pesan el suelo, algo pasa. Pero en aspectos de la salvación y el crecimiento espiritual, no podemos depender de los demás. No podemos depender de los demás. Debemos depender de nuestro Dios. En aspectos de salvación y de crecimiento espiritual, hermanos amados, no podemos depender de los demás. El Hijo no puede depender del Padre para su salvación. El Padre no puede depender del Hijo. Y así, hermanos amados, que el joven pueda decir, pero es que mi padre es un buen líder, mi padre está aquí y por él alcanzo yo. No es así. En aspecto de salvación y de crecimiento espiritual, de quien debemos depender es de nuestro Dios, a su nombre. Es de nuestro Dios, amados hermanos. ¿Por qué razón? Razón fiable es esta. Cuando vienen las pruebas y cuando vienen las tentaciones, el vecino no va a estar allí para socorrerme. Entonces yo necesito cultivar una relación de Padre Celestial e Hijo. Hijo y Padre Celestial. Dependencia de Dios, amados hermanos. Debo cultivar esa relación. Gloria al Señor. Porque cuando vengan las pruebas mayormente son individuales, hermanos, y necesitamos estar en línea dependiendo de nuestro Dios, porque esto es lo que vamos a ver en este salmo, hermano amado. Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la expresión del escritor de este salmo. Quisiera decir con certeza que es David, pero no hay la seguridad que fue David que lo escribió. Entonces, hermanos amados, dice el escritor de este salmo: alzaré mis ojos a los montes. Aunque por lo evidente, amados hermanos, y la seguridad con la que habla este salmo, a mí me lleva a creer que fue David el que lo escribió. Pero un dato que diga David lo escribió, no lo hay, hermano, y por eso somos respetuosos, ¿verdad?, de dar lo que es, amados hermanos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y aquí está la respuesta. Mi socorro viene de Jehová. En el tiempo antiguo, hermanos amados, las personas que querían mencionar algo como sublime, algo como tope máximo, algo, hermano amado, como esplendoroso, algo como asombroso, la gente a lo primero que recurría era a la creación, la fundación de los grandes cielos, la fundación de toda la tierra, hermanos amados, y eso lo tenían por sublime, eso lo tenían por algo grande y digno de admirar. Pero David, quien creo yo que puede haber escrito este libro, este salmo, amados hermanos, dice, amados hermanos, más allá de los cielos y la tierra, dice: yo sé que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muy grandes son los cielos, muy grande y maravillosa es la tierra. Todo lo que fue hecho en ella ha sido bueno, pero sobre ello yo exalto a la fuente de la cual dependo. Mi socorro viene de Jehová, dijo David. Entonces, amados hermanos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta es la fuente de la que usted y yo debemos depender. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y los siguientes versículos dicen así: no dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando yo encuentro estos versículos llenos de seguridad, llenos de convicción, amados hermanos, que exaltan a Dios en control de todo, que exaltan a Dios en la soberanía y en dominio sobre todo, es que el que se me viene es David. Es David recordándolo yo cuando se paró frente al gigante y le decía: yo sé que Jehová te va a entregar en mis manos hoy. Es David cuando se paró diciéndole con autoridad: ¿quién es el que está enfrentando, desafiando a los escuadrones de Jehová? Se paró con autoridad, con seguridad, con convicción, hermanos. Y entonces soltaba estas palabras seguras, sin titubear, hermanos amados, exaltando al Dios del cielo. Y dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará. Mire, amados hermanos, esta convicción, esta seguridad es la que nosotros debemos tener en cuanto a la dependencia de nuestro Dios, a depender de nuestro Dios, a depender, hermano amado, de lo que Él tenga que hacer en nuestra vida, en su iglesia. Esta seguridad debemos tener dependiendo de nuestro Dios en todos los ataques que el enemigo haga, en toda la presión que este mundo ofrezca, en todos, amados hermanos, aquellos temores, aquellas ansiedades, aquellos miedos que humanamente podamos tener, hermanos amados. Debemos de tener esta fuente confiable que es el eterno Dios, para confiar en Él, a su nombre. Como dice el escritor en estos versículos: Jehová te guardará de todo mal,
Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cada línea de estos versículos que usted puede leer, usted no le va a encontrar ni una milésima de duda. Usted no le va a encontrar, hermanos amados, ni una cercanía a la incredulidad. Son afirmaciones que el escritor hace en este salmo, hermanos amados, exaltando a Dios como la fuente de la cual usted y yo tenemos que agarrarnos para seguir caminando en esta tierra. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Todo el salmo, hermano amado, exalta a Dios como la fuente de dependencia. De Él, hermanos amados, es que debemos esperar nuestro socorro. Ahora vamos a entrar a algunos puntos, hermanos amados, unos puntos para observar y llevarlos a la práctica en nuestras vidas, que son desafiadas por el pecado, son desafiadas nuestras vidas por la carne, hermanos amados, y vamos a observar algunos puntos que nos han de ayudar. Y hacemos antes del primer punto la pregunta: ¿cómo debe ser mi dependencia? Porque está bien que ya me di cuenta que debo depender de Dios, pero ahora debemos entrar más en específico cómo debo hacer para caminar en la dependencia de Dios. Porque esos son los puntos prácticos, hermano amado, que necesitamos en el diario caminar como hijos de Dios. Sabe que todo el mundo afuera puede proclamar al Padre, a Dios, a Jesús como su Padre, a Jesús como su Dios, a Jesús como su Señor, hermano amado, pero su vida refleja toda una contrariedad. Su vida refleja, hermanos amados, un enorme desconocimiento de quién es Jesús. Su vida refleja que no caminan en una dependencia de Dios, sino que en una dependencia de su carne, en una dependencia de sus emociones, en una dependencia de su propio razonamiento. Eso es lo que ellos muestran, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos tener claro, hermanos, cómo debo caminar bajo la dependencia de Dios. Porque a través de toda la historia, hermanos, del pueblo de Dios, hermanos amados, encontramos que ha sido una dependencia de Dios y cómo estos hombres han sobresalido en medio de terribles situaciones. Y también hemos visto cómo el pueblo ha fracasado porque ha llevado una vida de no dependencia de Dios. Entonces es necesario, para avanzar, para vencer, para permanecer en medio de las circunstancias, es necesario saber cómo debo caminar dependiendo de Dios. Y el primer punto es maravilloso, hermanos, es por fe y no por vista. Este primer punto, amados hermanos, de caminar en la dependencia de Dios por fe y no por vista, nos va a dejar algo muy maravilloso en nuestro entendimiento. Gloria al Señor. Porque siempre, amados hermanos, oiga bien, siempre, amados hermanos, la tendencia del hombre aquí en la tierra para caminar, para sobresalir, siempre la tendencia es primero ver para después creer. Y el Señor, trasladando, hermano amado, el lenguaje del cielo hacia nosotros, su pueblo, nos enseña lo contrario a la tendencia del hombre natural. Y lo que nos enseña es que primero hay que creer, amados hermanos. Hay que tener este principio bien arraigado en nuestras vidas cristianas, de caminar por fe y no por vista. Y de esto habló, amados hermanos, Habacuc. De esto
dependencia de Dios, creyendo, hermano amado, desde allí tenemos que examinar nuestra vida, que nuestras vidas le estén creyendo a Dios. Es un buen comienzo. Es un buen comienzo para yo saber si estoy caminando en la dependencia de Dios. Si es por fe y no por vista, es que yo tengo que creerle a Dios. Es que yo tengo que creer como me lo dice Hebreos capítulo 11. Amados hermanos, que tengo que creer, amados hermanos, tener aquella certeza de lo que se espera, tener aquella convicción arraigada de lo que no se ve, caminar por fe y no por vista, caminar por fe y no por vista. Esto quiere decir, amados hermanos, que debemos adoptar una convicción, hermanos, una convicción, estar convencidos, amados hermanos, que Dios está en control de nuestras vidas, que Dios tiene dominio sobre todos los eventos y que Él siempre ha dominado también los tiempos. Amén. Es creerle a Dios. Este ha sido un desafío terrible para el pueblo de Dios a lo largo de los milenios, hermanos. Desde que el Señor saca a Israel de Egipto, amados hermanos, ha sido una batalla dura para el pueblo creerle a Dios, creer que tiene control de los eventos y de los tiempos y que Él puede hacer las cosas a donde no se pueden ver. Ha sido un desafío. Y usted va a encontrar en la Escritura una y otra vez el pueblo en murmuración, el pueblo en rebeldía, el pueblo en incredulidad, el pueblo golpándose sobre sus líderes, el pueblo desafiando siempre a Dios, porque esto de creerle a Dios ha sido un desafío, porque depender de Dios quiere decir que le tenemos que creer. Le tenemos que creer, hermanos. Para que esta obra camine, le tenemos que creer. Tenemos que caminar por fe y no por vista. Es un desafío para todos nosotros, hermanos amados, porque la tendencia siempre ha sido a ver primeramente para después creer. Con Dios no funciona así. Con Dios es que hay que creer. Hay que creerle a Él, amados hermanos. Y entonces, hermano amado, vamos a ver algunos ejemplos. Gloria al Señor. Hermanos, que nos muestran a nosotros una convicción firme que nosotros debemos tener ante cualquier circunstancia, ante cualquier evento que se mueva a nuestro alrededor. Hermanos amados, tenemos que tener una convicción firme. ¿Usted se acuerda, hermanos amados, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan andaban predicando el Evangelio, una vez que el Señor había resucitado y había ascendido al cielo? Y entonces, hermanos amados, convencidos ellos, no andaban predicando, hermanos, emocionados, movidos por emoción, no, se movían en convicción, creyendo lo que habían visto, creyendo lo que habían oído, amados hermanos, se movieron convencidos. Quiero transmitirle en este ejemplo la convicción que había en ellos. ¿Qué pasó con ellos? Los agarraron presos y los llevaron, hermanos, y los encerraron y les dieron, amados hermanos, encierro y los maltrataron terriblemente. ¿Y saben cuál fue la reacción de ellos cuando salieron de esa cárcel? Así dice la Escritura, amados hermanos, salieron gozosos, alegres salieron, porque habían sido tomados por dignos de los padecimientos de Cristo. Oiga, hermano, convicción, se llama convicción, porque ellos sabían de quién estaban dependiendo ahora. Alegres, gozosos, dice literal así la Escritura, gozosos porque habían sido tomados por dignos de los padecimientos de Cristo. Entonces, hermano amado, bien creemos que el Señor hace muchas cosas y que los milagros ocurren por su poder.
Pero antes, hermano amado, de tener una euforia, amados hermanos, de ver un milagro, antes de tener, hermanos amados, una emoción exaltada, usted y yo debemos de tener una convicción firme. Una convicción firme. Porque lo que sucede es, hermano amado, que aunque dependemos de Dios, muchas veces los milagros no ocurren. Los milagros no ocurren. Y sí le creemos a Dios. Y Dios tiene poder. Pero los milagros no siempre ocurrirán. Entonces, mucha gente se atribula y deja de depender de Dios. Dios ya no me oye, Dios ya no me responde, Dios se olvidó de mí. Hermanos, porque no vieron que un milagro ocurrió después que se lo han pedido tanto. Entonces, está faltando la dependencia de Dios. Está faltando la convicción en Dios. Hermanos, una iglesia en estos tiempos terribles solo va a poder caminar, hermanos amados, convencida de que Dios está con ella. Amén. Si no está convencida de que Dios está con ella, la iglesia va a vivir una vida frustrada y tarde o temprano la presión misma de este mundo lo va a terminar descarriando. Así es, amén. Se va a olvidar del agradecimiento a Dios, se va a olvidar de lo que Dios hizo por su vida, se va a olvidar de dónde lo sacó Dios, y el primer problema, hermano, se va. Se va. Debe de haber una convicción primero. A su nombre. Segunda de Samuel capítulo 12 y versículo 16. Segunda de Samuel capítulo 12 y versículo 16. Tenemos aquí al rey David, quien había pecado delante del Señor con Betsabé. El versículo 12, gloria al Señor. Segunda de Samuel capítulo 12 y versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Esta era la convicción de David. Esta era la convicción de David. Ayunó 7 días, postrado en tierra, rogando a Dios, porque él había dicho: quizás Dios se vuelva y permite que el niño viva. Y sometido en esa petición a Dios 7 días sin comer, postrado en tierra, hermanos, esperó hasta el 7º día que el niño murió. No se cumplió lo que él le pedía al Señor. Pero ¿cuál es la convicción que nos trae la enseñanza a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza, hermano, que fortalece la convicción en su iglesia? Que él, cuando se da cuenta que el niño muere, entonces, hermano amado, no hace más otra cosa que reconocer la soberanía de Dios, reconocer que Dios tiene dominio sobre todo y que él, lo que es digno de adoración. Y se levantó, se lavó, comió y adoró a Dios, hermanos. Se llama convicción y dependencia de Dios. Y la Biblia lo registra a David, aunque pecó
como el hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Hermanos, la iglesia, nosotros debemos aprender dependencia de Dios. Debemos aprender a depender de Dios. Y cuando viene el problema, cuando viene la situación a nuestra vida, hermanos amados, la Escritura dice que nos armemos de este pensamiento, hermano amado, acerca de los padecimientos que hemos de vivir en esta tierra. Si usted y yo nos armamos de este pensamiento que hemos de padecer aquí en esta tierra, venida la circunstancia difícil, venida, hermano amado, la situación dura, entonces, para usted como iglesia, para nosotros como iglesia, no será cosa extraña. Por eso el apóstol Pedro dice: no os extrañéis del fuego de la prueba, porque estos mismos padecimientos los van pasando los otros hermanos por todo el mundo. Amén. Pero hay que estar convencidos. Hay que estar convencidos que aunque no veamos el milagro ocurrir, sigo dependiendo de Dios. Yo sigo caminando a su nombre. Tenemos como ejemplo al apóstol Pablo también, quien era azotado por un aguijón en su carne. Y oró, dice él en su testimonio, 3 veces a Dios: quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y el Señor no se lo quitó. No se lo quitó. Le dijo Pablo: mi gracia para ti es más que suficiente. Bástate mi gracia. Hermanos, porque es que a veces en la convicción que nosotros tenemos, hermano amado, vemos que nuestra convicción no es, hermano amado, completa. No es completa. ¿Y dónde lo echamos de ver, hermanos amados? Cuando pedimos por algo y eso no ocurre y nos debilitamos y creemos que Dios se olvidó de nosotros, ignorando todo lo que Dios ha hecho antes, ignorando, hermanos amados, de dónde Dios nos sacó, dónde hoy nos tiene, ignorando también la Jerusalén celestial a donde nos quiere llevar. Cuando nuestra convicción no es completa, entonces, hermanos, también murmuramos, porque Dios no hizo lo que yo le pedía, hermanos. Pero no, Pablo entendió contundentemente de que el Señor no le iba a quitar ese aguijón. ¿Y qué hizo Pablo? Siguió fundando iglesia, siguió predicando el evangelio, siguió padeciendo por la causa de Cristo, siguió caminando convencido hasta el día en que partió de esta tierra, afirmándolo con las palabras a Timoteo: he terminado mi carrera, Timoteo, he guardado la fe, y ahora solo me está guardada la corona que me dará el Señor, pues justo. Hermanos, esa era la convicción y la dependencia del apóstol Pablo. Dependencia de Dios, a su nombre. Si aprendemos, hermanos, esta enseñanza de depender de Dios, de que Dios tiene control de nosotros, hermanos, vamos a caminar con menos frustración en este mundo. Vamos a caminar con menos frustración. Porque es que lo que sucede, amados hermanos, que en nuestra carne somos afligidos. En nuestra carne somos afligidos por las diferentes situaciones que enfrentamos. Pero, amados hermanos, si tenemos claro la posición como la del apóstol Pablo, he aprendido a vivir, dice, con comida y sin comida, en frío y a donde hay calor, he aprendido a vivir, sea que venga espada o que haya vida, he aprendido a vivir en todo, dice Pablo. Y con abrigo y sustento estemos contentos. Pablo no estaba frustrado.
Pero en nuestro tiempo, hermano, mucha iglesia vive frustrada por las diferentes situaciones. Hermanos, dependamos de Dios y vamos a hallar descanso. Dependamos de Dios y vamos a hallar descanso. Se lo digo, hermanos amados. Está bien si solo tengo 29 años y no tengo el recorrido de muchos de ustedes, hermanos, en vivencias personales. Pero, hermanos, yo no necesito demostrarle a usted vivencias personales. Lo que necesito demostrarle es que dependa de Dios. Es que le crea a Dios. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Pablo enfermó y Pablo oró por enfermos y los enfermos se sanaban. Pablo oró por un muchacho que se descolgó desde un edificio y murió. Y cuando Pablo descendió, oró por él y resucitó. Pero encontramos en la carta a Gálatas y encontramos, amados hermanos, en 2 de Corintios, que Pablo dice: ¿cuántos enferman? Y yo no enfermo también. Todos enfermamos, dice Pablo. Pero él seguía dependiendo de Dios. Esto lo digo, hermanos amados, porque a veces vemos la enfermedad en alguien y bien que algunos buscamos que es una circunstancia difícil, pero otros pueden buscar que es el pecado que lo tiene encima. Y no, hermanos, oremos mejor por él o por ella. A su nombre. Es su mejor consejo. La otra vía puede que nos lleve a equivocarnos y a pasar algo peor nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Timoteo también, un hombre íntegro delante de Dios, con buen testimonio como lo declara Pablo, pero vivía tiempo de enfermedad también. Y Pablo le dice: toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. Hermanos, es que la iglesia, si bien es cierto, somos hijos de Dios y somos del reino celestial, pero en esta tierra, sujetos a esta naturaleza, vamos a enfermar, nos vamos a equivocar, hermanos amados. La diferencia es que en todo eso, hermano amado, Dios quiere que dependamos de Él. Dios quiere que estemos con nuestra mirada para arriba. A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16 y versículo 12. Gloria a Jesús. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y murió Asa. Es interesante este dato, hermanos amados, porque cuando lo traemos para nuestro tiempo, vemos que hay un poco de controversia en cuanto a esta situación. Dice que Asa enfermó gravemente y Asa no eligió como primera instancia al eterno Dios, sino que buscó los médicos. Buscó los médicos y entonces Asa murió. Hermanos, cuando analizamos el texto, entonces nos da la impresión, podemos analizar, hermanos, que si Asa hubiera tomado en cuenta a Jehová, él no hubiera muerto, ¿de acuerdo? Pero encontramos que no tomó en cuenta a Jehová, sino que buscó los médicos y murió. Hermanos, para entrar en contexto, en el tiempo antiguo, los reinados que sabían que
Si nosotros extraemos este versículo donde dice que Él no tomó en cuenta a Jehová, sino que buscó los médicos. Si traemos este versículo a nuestro tiempo, vamos a encontrar que se vuelve un poco controvertido, porque cualquiera puede interpretar entonces buscar los médicos es pecado. Entonces tomar medicina es pecado. Ojo, porque es peligroso interpretar de esta forma. Pero lo que estaríamos haciendo es mal interpretando el texto. Mal interpretando el texto. ¿Por qué? Porque también en el tiempo antiguo, hermanos amados, muchos reyes enfermaron. Muchas otras personas enfermaron, hermanos amados, y no tuvieron el milagro directo de Dios, sino que por medio de la medicina y por medio de médicos recibieron sanidad. ¿Cuál es el problema entonces en este texto? La no dependencia de Dios. Hermanos, cuando el punto aquí en este pasaje, en este versículo es anteponer siempre nuestra confianza en el hombre, descansar o confiar en el hombre antes que en Dios. Porque visitar médicos no es pecado, porque tomar medicina no es pecado. Hermanos amados, más bien hay una mala aplicación de la dependencia de Dios cuando alguien dice, no, es que yo dependo de Dios y yo no voy a tomar medicina. Bueno, agárrese bien de esa fe, porque está mal aplicando la palabra. Está mal aplicando la palabra. Porque puede tomar medicina y puede visitar un médico. Pero lo recomendable es que ante todo evento, sea de medicina o de médico, tenga a Dios por enfrente de todo. Si nos vamos a mover a un hospital, nos movemos con fe en Dios. Un día mi esposa me llamó la atención y me cayó el 20, porque me sentía mal del cuerpo y ella siempre me ofrece acetaminofén, solo acetaminofén me ofrece. Y yo le dije, pero es que eso no me llega, es que si no te la tomas con fe, me dijo. Me dejó cabal. Hermanos, a su nombre, Dios tiene que ir enfrente de nosotros. Y Asa no lo consideró. Asa no lo consideró, hermanos amados. El punto es, hermano amado, que la iglesia del Señor, que nosotros que nos hemos congregado para escuchar esta palabra esta noche, hermanos, corramos a Dios, corramos a la fuente, como lo decía el texto que leímos principalmente en Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. Visité un hospital, mi socorro viene de Jehová. Visité un médico, una clínica, tomé medicina, mi socorro viene de Jehová. A su nombre. Porque esto es lo que le agrada al Señor, que Él tome la eminencia en nuestras vidas, que Él tome el primer lugar y no esté relegado en nuestra vida. Porque hay gente que puede tener a Dios relegado en un segundo plano y allí ya no la va el Señor. Porque Él establece su mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Eso no es negociable, a su nombre. Entonces, hermanos amados, debemos depender de Dios. El problema no son los médicos. ¿Sabe que el hermano leyó en Lucas? Lucas, hermano, era un médico de profesión también. Y él se dedicaba a llevar la medicina a los hermanos en el tiempo que el Señor estaba aquí. Amados hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, él era médico. Él ayudó en muchas ocasiones a Pablo, hermanos amados, caminaba en los viajes para allá y para acá. Hermanos, de manera que no interpretemos mal los versos de la Escritura, pero sí dependamos de Dios sobre todo. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero compartir ahora, amados hermanos, como punto número 2, las malas formas. 7:40. Las malas formas de aplicar, hermanos amados, la dependencia de Dios.
Ya le mencionaba una anteriormente, hermanos amados. Si estamos enfermos, hermano amado, y le hemos orado al Señor, y si la enfermedad nos dio chance de también presentarle ayuno al Señor, hermano amado, y yo encuentro en la Biblia que la fe también tiene obras, hermano, ¿por qué no me voy a mover a comprar una pastilla? ¿Por qué no me voy a mover a visitar un hospital, un centro médico? Es decir, hermano, no es pecado, pero puede haber quien malinterprete y diga que es pecado porque Asaf buscó los médicos y murió. Vea, entonces, hermano, mala forma de aplicar la dependencia de Dios. Dependemos de Dios siempre, aunque estemos allá en un hospital, a su nombre. Bendito el nombre del Señor. Una persona que dice, hermano amado, que se siente bien sin trabajar porque depende de Dios y Dios le suple todas sus necesidades. Hermano amado, una mala aplicación, porque esto más bien es una enfermedad de pereza. A su nombre, porque Pablo nos da la enseñanza más bien diciendo, el que no trabaja, también es bueno que no coma. En la Biblia encontramos, hermano, el desarrollo de la dependencia de Dios. Debemos depender de Dios, hermano amado, y no hacer mala aplicación de la dependencia de Dios. A su nombre. Hermano, en el caso mío, lo voy a hablar por el caso mío, que tuvimos, hermano, una mala experiencia en el parto de mi esposa, y que no pudo tener normal, hermano. Fue un riesgo bien terrible, que nos mandaron de emergencia a buscar sangre. Hermanos, ¿cómo puedo aplicar yo irracionalmente diciendo yo dependo de Dios y voy a tener todos los hijos que Dios me dé, y tras de una dieta, hermano, viene el otro hijo porque digo que dependo de Dios? Está bien, hermano, es algo, ¿verdad?, que le pertenece al núcleo de cada familia, decidir cuántos hijos quiere tener. Pero, hermano, no hagamos mala aplicación de la dependencia de Dios. Si sabemos que vamos a someter a nuestra esposa a un riesgo de muerte, el Espíritu Santo dice por medio de los proverbios, yo soy la sabiduría. Entonces, hermanos, mala aplicación de la dependencia de Dios, ¿verdad? Claro, ya el número de hijos le corresponde al núcleo de cada familia, cuántos quiere tener o los que Dios le dé, si tiene todas las circunstancias a su favor, dele viaje, ¿verdad? Pero, amados hermanos, no hagamos mala aplicación de la dependencia de Dios. A su nombre, bendito el nombre del Señor. Pues sí, hermanos amados, entonces vamos a definir, a dar algunas definiciones, hermanos, de qué es depender de Dios, aunque hemos estado hablando de ello, pero hay un poquito más condensado aquí de qué es depender de Dios. A su nombre. Número 1, depender de Dios es tener un oído sensible a la voz de Dios, para decirle, habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Se acuerdan de Samuel? El profeta Samuel, cuando era apenas un muchacho, tenía un oído sensible, y Dios lo conocía, ese oído. Sabía que Samuel se iba a sujetar a la dependencia de él, y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Y Samuel, habla, que tu siervo oye. A su nombre. Hermanos, para que la iglesia marchemos por buen camino, escucha a Dios. En la dependencia de Dios, escuche a Dios. Escuche a Dios. En su tiempo de oración, no salga como metralleta, hermano amado. En su oración, deje un espacio. Escuche a Dios, meditando en su palabra y en su mente. Escuche a Dios.
va a caminar bien, no se va a frustrar, va a hallar descanso, porque está dependiendo de Dios. A su nombre. Escucha a Dios. Número 2. Esperar aquello que ha de suceder de acuerdo a la voluntad de Dios, sin desesperarme ni cuestionar a Dios. Esperar, hermanos. Esperar. Tal vez iniciamos una etapa nueva, hermanos amados, pero vamos a desesperarnos. Vamos a empezar a cuestionar. Vamos a empezar a hacerle preguntas a Dios desafiándolo. O vamos a esperar creyéndole a Él. Yo elijo esperar creyéndole a Él, sin desesperarme, porque Él hará lo que Él quiera hacer mientras dependamos de Él. Él lo hará, hermanos. Mientras dependamos de Él, Él lo hará. Y nada lo va a sorprender. Nada lo va a hacer asombrarse o inquietarse o desesperarse. Nada, al Señor nada de eso, hermano. Esperemos en lo que Él quiera hacer, hermano. Yo no sé qué desafíos vendrán de aquí a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses. Usted no sabe qué desafío va a enfrentar ni siquiera mañana, no lo sabe. Pero depender de Dios es esperar en Él, dejarse caer confiadamente en las manos de Él y que Él haga lo que tenga que hacer. El salmista dijo en el Salmo 138, versículo 8, amados hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y en el Proverbio capítulo 3, hermano amado, en su primer versículo dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Si usted y yo nos confiamos en la mano de Dios, vamos a caminar, hermanos. Vamos a caminar, vamos a avanzar, vamos a descansar, no nos vamos a frustrar. Pero, escuchen este pero muy importante, hermanos. Si usted decide voluntariamente caminar dependiendo de Dios, pero con una dependencia distribuida en depender de Dios, distribuida en su propia opinión y distribuida en su ego, hermano, se va a frustrar y va a tropezar. Decida depender de Dios completamente, confiarse en las manos de Dios y va a caminar tranquilo. Eso es lo que dice el proverbio: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu propia opinión. Si usted guarda reservas para entregarse a depender de Dios, esas reservas que guarda, póngale que son 10 áreas de su vida, pero usted solo le entrega a la dependencia de Dios 6 áreas y 4 áreas las tiene reservadas allí porque no se decide, va a vivir frustrado. Así, va a vivir frustrado. Moisés entendió y él dijo: yo dependo de ti. No quiera mi Señor mandarme un ángel adelante, porque el Señor le dijo que el ángel iba a ir delante. No, le dijo Moisés, si tú no vas delante de mí, yo no me muevo. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios, hermanos amados. Debemos depender de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros, así dice la Escritura. No solamente lo dice el apóstol Pedro, sino que lo dijo el Señor mismo, que lo que estemos en sus manos nadie nos arrebataría. A su nombre. Dios tiene cuidado de nosotros. Escuche, amados hermanos, lo que les quiero compartir, que Dios tiene cuidado de nosotros. Un hombre muy reconocido
en el tema de la medicina que se llamaba Mark, un oncólogo es, amado hermano, un profesional que sabe tratar los peores tipos de cáncer. Y este hombre reconocido tenía una conferencia que ir a compartir. Y en esa conferencia también le iban a dar reconocimientos a él. Porque era un hombre conocido, había aportado grandes méritos a la medicina en cuanto al tema del cáncer. Y entonces él, amados hermanos, agarra el vuelo para esa otra ciudad donde iba a la conferencia. Y resulta que cuando va en el vuelo anuncian que van a hacer una parada de emergencia porque el clima se ha empeorado y el avión no puede avanzar, y entonces aterrizó de emergencia en uno de los aeropuertos que estaban cercanos. Aterrizó aquel avión. Él, metido siempre en su tema de conferencia y en los reconocimientos que iba a obtener, alquiló un carro. Fue a un lugar, rentó un carro y emprendió el camino con GPS y señal de internet en su teléfono. Cuando iba de camino, la situación se agravó más. Se agravó más, hermanos amados, y entonces perdió la señal de internet, perdió el sistema de GPS y él ya no sabía un rumbo exacto para ir a la conferencia. Pero tenía una noción de dónde era, así que siguió avanzando. Se arriesgó y siguió avanzando. Terminó perdido. No pudo llegar a la conferencia. Terminó perdido entre aquel problema con el clima que se empeoró. Hermanos, fatigado él y a disgusto porque no cumplió lo que él quería, llegó a un pueblo allí por donde se estacionó él, y dijo que iba a buscar una llamada por una línea telefónica. Se bajó del carro, miró una casa para ir a tocar la puerta, llegó, tocó la puerta, una señora muy amable abre la puerta y él le dice que quiere hacer una llamada porque se ha perdido de rumbo y necesita ubicarse otra vez. La señora le dice que no tiene línea telefónica, pero el clima afuera está horrible, y le hace una oferta. Le dice: pero si quiere, mientras el clima se mejora, pásele y le voy a servir una taza de café. El doctor Mark acepta la oferta, entra, se siente en la mesa. La señora, muy amable, hace el café y viene con la taza a la mesa donde él, y seguido de que le da la taza, hermanos, de café, le dice a él: voy a tener ahora mismo un tiempo de oración. Él se queda en la mesa, pero él no es cristiano. De una forma incrédula se rió y le dijo: yo solo creo en el trabajo duro, dice. Es decir, para él la fe y depender de Dios, nada que ver. Él creía en su materialismo. Lo que él podía hacer y le daba dinero, eso era en lo que él creía y más nada. Ella solo lo escuchó y se fue a orar siempre. Él la observó todo ese tiempo que ella estuvo con lágrimas orando allí junto a la cama en su lugar de oración. Y entonces él sintió preguntarle, porque vio que había una necesidad fuerte en ella. Entonces, hermanos, ella se levanta de orar y él aprovecha que se levanta y le dice: oiga, señora, ¿qué es lo que usted quiere exactamente de Dios? ¿Y cómo cree que la lleva a pensar que Dios va a responder sus oraciones? Le habló él y le preguntó a ella. Ella, sonriente y muy segura de su fe, hermano, le respondió. ¿Sabe? Le dice: ese niño que está en la cuna es mi hijo. Y ese niño padece de un tipo de cáncer muy terrible. Y solo hay un médico en este país que lo puede tratar. Su nombre es Mark. Yo no tengo dinero para llevarlo donde él y que me lo trate, ni siquiera sé cómo ubicarlo, le dice.
Hermano, aquel hombre cuando escuchó lo que la mujer le dijo, solo se echó a llorar, a llorar, a llorar, y susurró diciéndole: Dios es maravilloso. Porque empezó a hacer memoria de cómo se descontroló el clima, el avión bajó, agarró el carro, se perdió la señal de GPS, de internet, se paró en esa casa. Hermano, Dios había contestado la oración de aquella mujer. Y ese hombre llegó a la misma casa. Ya usted sabrá cómo terminó el asunto. El punto es, hermano, dependamos de Dios. Dios controla los tiempos. Dios controla los eventos. Y no entremos en pleito contra nuestro Creador. No pleiteemos contra nuestro Creador. Solamente démosle lugar a Él para que Él haga. A su nombre. Mire qué poderoso, hermanos amados, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo que le digo, hermanos amados, hay mujeres y hay hombres con fe, hermanos amados, que cuando levantan su mirada para arriba y le prestan sus rodillas al suelo, hermanos, y ese clamor llega al cielo, yo le aseguro. Bendito el nombre del Señor, hermano. Dios tiene cuidado de nosotros. Dependamos de nuestro Señor. Bendito el nombre del Señor. Tengamos un oído sensible a la voz de Dios, hermano. Esperemos en aquello que Él quiera hacer como Él quiere y en el tiempo que quiera. Y número 3, depender de Dios, hermanos amados, es levantarnos y sacudir el polvo y seguir adelante. Hermanos, porque hay situaciones que devastan a la persona, que lo llevan, hermano, a llorar lágrimas al suelo. Pero depender de Dios es levantarse, sacudir el polvo y seguir caminando. Técnicamente ese término se llama, hermano amado, resiliencia. Cuando una persona es resiliente, amado hermano, han pasado los huracanes por encima de él, pero dependiendo de Dios se levanta y prosigue firme. Esa es una persona resiliente. Bendito el nombre del Señor. Esperar, amados hermanos, en el tiempo de Dios, aquello que le hemos pedido, a su nombre. La fuente es depender de nuestro Dios, hermanos amados. Y escuche, hermano amado, porque ya voy a ir concluyendo. Hermano, si usted le ha pedido a Dios y recibió temprano la respuesta, siga dependiendo de Dios. Si le está pidiendo a Dios y no ha recibido respuesta, siga dependiendo de Dios. Y si la respuesta tarda años, siga dependiendo de Dios, porque usted no está basada su fe en algo que ahorita ocurra. Su fe está fundamentada, hermano, en una convicción firme en su Creador. Siga dependiendo de Dios. Si Dios le contesta, dependa de Dios. Y si Dios no nos contesta, sigamos dependiendo de Dios. Él sigue siendo Dios. Conteste o no, Él es nuestro Señor y nuestra convicción está firme en Él. A su nombre, regálele al Señor aplauso y agradezca a Él, aleluya, porque Él es digno. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, hermanos amados. Aquí quiero ir concluyendo, hermanos. Dependamos de Dios. Dependamos de Dios, aferrémonos a Dios. Y como algo extra, hermano, cuando usted no sienta nada, ni siquiera ganas de orar, su dependencia de Dios lo va a llevar a arrodillarse, aunque no sienta ganas. Si usted está convencido, aunque no sienta nada, se va a arrodillar porque está convencido.
Porque no está fundamentado en la emoción y en el sentimiento, sino en la convicción. A su nombre.